Los neurotransmisores son sustancias con un impacto directo sobre cómo una persona se siente emocionalmente. Hay una relación importante entre las hormonas y el estado de ánimo, debido a que las regiones del cerebro que regulan los estados emocionales son influenciados por los niveles hormonales. Las hormonas cumplen funciones como el mantenimiento de la homeostasis, crecimiento y desarrollo, regulación del metabolismo, reproducción y diferenciación sexual y regulación de la conducta. La amígdala es el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando asimismo las respuestas de satisfacción o miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su conexión con el lóbulo frontal, también permite la inhibición de conductas. El cerebro detecta un estímulo significativo y envía la información al cuerpo para que actuemos de forma significativa. El amor y el odio son increíblemente parecidos a nivel fisiológico y en las hormonas que involucran. No obstante, mientras el amor parece inhibir parte de las zonas donde se procesan las acciones, el odio las activa. El circuito del odio incluye estructuras en la corteza y subcorteza cerebral, y tiene componentes que también se activan cuando se genera una conducta agresiva. Los resultados mostraron una mayor actividad en la circunvalación frontal derecha de forma bilateral en la corteza premotora, en el polo frontal y de forma bilateral en la ínsula media del cerebro humano. La ira es función del sistema límbico. Se observan respuestas de ira a estímulos mínimos tras la extirpación del neocórtex. Esa es la denominación que reciben las áreas más evolucionadas de la corteza cerebral. La destrucción de varias áreas del hipotálamo, como los núcleos ventromediales y núcleos septales, también producen ira en los animales. Otro medio de generarse es a través de la estimulación de zonas más amplias del cerebro medio. Se pueden producir respuestas de miedo estimulando el hipotálamo y la amígdala. Asimismo, la destrucción de la amígdala abole la reacción de miedo y sus efectos corporales. La amígdala también se involucra en el aprendizaje del miedo. Igualmente, estudios de neuroimagen muestran que el miedo activa la amígdala izquierda. En el caso de que, por ejemplo, suene la alarma del miedo, la amígdala envía mensajes urgentes a cada uno de los centros fundamentales del cerebro, disparando la secreción de hormonas corporales que predisponen a la lucha o a la huida. Supongamos que una noche estás leyendo tranquilamente un libro en tu casa cuando de repente escuchas un ruido en otra habitación. El hipocampo, una región clave para el almacenaje de la memoria, compara rápidamente ese ruido con otros sonidos similares que puedas haber escuchado, tratando de descubrir si se trata de un sonido familiar. Si la conclusión es tranquilizadora, no es más que el ruido de la ventana movida por el viento, el estado de alerta general se paraliza. Si por el contrario la conclusión es dudosa, se pone en marcha otro bucle resonante entre las amígdalas, el hipocampo y los lóbulos prefrontales, elevando más la incertidumbre y fijando tu atención para tratar de identificar la fuente de ruido. Los científicos afirman que, para enamorarse, uno tarda solamente una quinta parte de segundo. En ese momento, 12 zonas del cerebro conjuntamente liberan sustancias, tales como la noradrenalina, la dopamina, la oxitocina, la arginina vasopresina, que generan ese estado tan agradable. Estas hormonas nos hacen perder la cabeza y además, como todo sucede en un instante, nos deja sin tiempo para pensar en lo que hacemos o sentimos. La noradrenalina y la dopamina son mediadores, es decir, sustancias que facilitan la transmisión de impulsos nerviosos de una célula a otra. Funcionan en aquellas zonas de corteza cerebral asociadas con el análisis de la información recibida del exterior, en particular la información visual y auditiva. A los enamorados todos los colores les parecen más vivos, mientras que los contornos de los objetos, al revés, se ven menos exactos. Esto es el resultado del exceso de noradrenalina. La concentración elevada de estas sustancias en el cerebro hace a los enamorados más atentos. En este estado, a las personas se les agudizan todos los sentidos. Los centros cerebrales responsables del pensamiento lógico de los enamorados normalmente están abatidos, porque simplemente no pueden dominar toda la información recibida por los órganos de sentido. Para el sistema nervioso, enamorarse significa funcionar en emergencia, debido a la sobrecarga de información. Como mostraron los científicos, los nervios de los enamorados están protegidos por una elevada concentración de una proteína denominada el factor del crecimiento nervioso.
Esta proteína estimula el crecimiento de células nerviosas y facilita la reparación de las estructuras neuronales.